Listo. Bueno, muchachos, reciban un cordial saludo. Eh, Vamos a hacer la presentación de cálculo integral, ¿sí? También se puede denominar como las matemáticas 3 dentro del programa de ingeniería de sistemas. Entonces, primero que todo, pues mi nombre, Oscar Quintana. Son tres estudiantes, entonces ya los conozco, ¿sí? Saben mi metodología, saben más o menos cómo es mi trabajo. Eh, el seguimiento lo vamos a trabajar con tres talleres que se van a entregar en las fechas de los parciales. Ahí cierran. Entonces, por ejemplo, en el primer parcial, ¿sí? Se entrega el primer taller. En el segundo parcial, el segundo taller y en el parcial final, el taller 3. También me gusta que participen, me gusta que ustedes en la clase, así como lo estoy haciendo hoy, pregunto y que me respondan. Eso hace parte también del seguimiento, ¿sí? Y del parcial. Hay veces yo, por ejemplo, veo que sacan 4, por decir algo, o 3, 5, y me ha participado en las tutorías, sí, me responde siempre que le pregunto, o me trae un ejemplo, o me trae una pregunta que me permite explicar, por ejemplo, parte de la temática que no había explicado. Eso le sube, ¿sí? Eso le sube en la nota del parcial. Entonces, haciendo la presentación de la asignatura, pues nosotros debemos tener en cuenta unos documentos que son el módulo, ¿sí? El currículo, el plan de aula, ¿sí? La concertación y la prueba diagnóstica. Hoy vamos a trabajar, ahorita les voy a hacer la presentación del módulo y el currículo, ¿sí? Y ahorita en el otro encuentro vamos a trabajar todo lo que respecta a la prueba diagnóstica, es decir, teniendo en cuenta que Matemáticas 3 es la continuidad de Matemáticas 2, entonces vamos a hacer una pequeña prueba diagnóstica con los temas que se vieron el semestre pasado, o el de Matemáticas 2. Entonces, este es el módulo, muchachos. Este es el módulo. Brian, ¿me escucha? Sí, señor. Ah, bueno, listos. Brian, pues yo empecé a grabar y ahorita Pedro nos va a hacer el favor de colaborarnos pasando la lista de los temas para que usted los tenga por ahí. ¿Listos? Entonces, también decidí grabar, pues precisamente porque si se vuelve a, si de pronto se vuelve a desconectar, pues de todas maneras ahí ya está la grabación para que revise qué fue lo que hicimos. Bueno, entonces voy a quitar la cámara por esta cuestión de banda, ancho de banda. Bueno, entonces les decía, este es Matemáticas 3, ¿sí? Y este es el módulo. Entonces, hay una tabla de contenido extensa. Miren cuántas páginas son 158 páginas, ¿sí? Entonces, es bastante la temática, ¿sí? Propósito general del módulo, objetivo general, objetivos específicos, integral indefinida, integral definida y otras técnicas de integración, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, mire lo que les dije, integración por partes, por fracciones parciales, aunque casi siempre es de fracciones parciales, hay veces lo dejo indicado, no alcanzo a explicarlo completo, ¿sí? Pues porque es mucha la temática. Y, y si, por ejemplo, tienen, digamos, falencias en derivación, me toca devolverme porque no hay de otra. Yo hay veces trato de iniciar con cálculo integral de una, ¿sí? Dice, bueno, vamos a arrancar. Si están malos en derivación, pues por el camino se arreglan. No, he tenido serios tropiezos, entonces me toca devolverme cuando ya voy adelantado en el tema, entonces prefiero hacerlo al principio del semestre, retroalimentar todo lo de derivación, que no queden tantas dudas, y ahí sí ya pasamos a esta temática. Bueno, entonces eh, empezamos con esto, ¿sí? Funciones. Eh, la primera unidad es la integral indefinida e integración, ¿sí? Entonces, aquí hay una pequeña una reseña histórica, hablan sobre las derivadas, la relación de las derivadas con la integral. Es decir, el módulo, ¿sí? También hace como esa especie de retroalimentación. Lo que pasa es que no le tiene ese nombre, pero es lo mismo. Es decir, para
inducirlos a ustedes al tema de cálculo integral, nos valemos del cálculo diferencial, es decir, de las derivadas. Y aquí se empiezan a analizar las relaciones como tal. Entonces, aquí ya nosotros empezamos con las leyes básicas de integración o lo mismo que les dicte ahí, integrales directas o por antiderivada. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos, esta es como la antiderivada de la regla de la potencia, ¿sí? Eh, Luego, vienen unos ejercicios, recuerden también que este módulo es una guía temática, ¿sí? Yo no me voy a ceñir al módulo, yo trato de avanzar porque si no, lógicamente no vamos a alcanzar a ver todas esas 158 páginas, ¿sí? Yo trato de escoger lo más, digamos, lo más importante del módulo, pero con el compromiso de que nosotros veamos toda la temática, ¿sí? Así es que se trabaja esto. Es decir, van a haber algunos temas que yo no los profundizo tanto porque sé que con otros vamos a verlos de nuevo. Bueno, entonces todo esto es integración, muchachos. Todo esto que están viendo ustedes como este ganchito que ven ahí, eso se llama una integral. Y trabajamos de y de x porque recuerden que la derivada de una función, es decir, de f' de x, es igual a de y sobre de x. Entonces, esto también lo vamos a necesitar aquí para nuestra integral. Mire, la integral de y es igual a la integral de 5x de x. ¿Sí? Entonces, todo esto es integración directa y por antiderivada. ¿Sí? Hay una relación entre ellos, ejercicios, ¿sí? Y luego, y hay problemas, ¿no? Problemas de aplicación. Luego vemos a relación con funciones también. De ahí de pronto podemos escoger un problemita, lo explicamos, pero pasamos al método a los métodos para integrar, ¿sí? Que es en donde ya nosotros iniciamos con el método de sustitución y cambio de variable, ¿sí? Todo esto que estoy pasando ahí en el momento son precisamente las integrales, ¿cierto? Con sus respectivas relaciones con la antiderivada. Bueno, entonces aquí estamos con integración por sustitución o integración por cambio de variable, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer el cambio de variable solo para la integración por sustitución. Tenemos varios ejemplos, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, hay suficiente material para ustedes repasar, ¿sí? Hay bastantes desarrolladas. Bueno, estos son algunas sustituciones, es decir, hay algunas integrales que se hacen con 2 o 3 sustituciones, ¿sí? Entonces, que toca primero hacer una, luego la otra y así sucesivamente. Entonces, hay diversos como variantes del método de sustitución. Luego del método de sustitución viene la integración por partes, ¿sí? Todo esto de radicales también se pueden hacer la mayoría por sustitución. Algo importante, aprovecho para decirlo en el momento, aunque esto pues lo vamos a explicar más adelante, que no todas las integrales se hacen por el método de sustitución. No. El método de sustitución nos permite resolver algunas, pero no todas, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar el método de sustitución para la antiderivada de la regla de la cadena, pero ya, por ejemplo, para un cociente ya no la puedo emplear. Es más, que no todas las cocientes las puedo hacer por sustitución. Bueno, esta tablita es muy importante, ¿sí? La de seno, ¿cuál es la integral de seno? El valor de la integral. ¿Cuál es si la función es coseno, cuál es la integral de coseno? Pues va a ser seno de u más c. Esta es buena, también la vamos a trabajar. Y algunas identidades, estas identidades se utilizan para desarrollar las integrales con funciones trigonométricas. Bueno, aquí hay otras también. Bueno, aquí pasamos, no encuentro la de partes, más adelante. Bueno, aquí varios ejercicios, problemas. Bueno, este módulo está diseñado también para estudiantes presencial, ¿no? Que se encuentran 4 horas en la semana
perdón, 8 horas en la semana de cálculo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan extenso. Bueno, aquí viene otro taller. Eh, Pasamos a la integral definida, ¿sí? Que era lo que yo les decía, que esta integral, pues viene el teorema fundamental del cálculo, viene también lo de cómo hallar áreas o regiones con la integral definida. Entonces aquí ya empiezan a mostrarnos cómo se muestra, perdón, cómo se desarrolla y se calcula el área de una función. Por ejemplo, esto es una función cuadrática, esa es la u, una u, ¿cierto? Que me está describiendo una función cuadrática y me dicen que calculemos el área entre -2 y 3. Yo creo que aquí es 3, entonces, ¿cómo hago yo para hallar esa área, esa región que está ahí en ese intervalo? Entonces, aquí nos explican cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, aquí este es otro ejemplo de cómo calcular esa área. Regiones entre curvas, ¿sí? Y por último, ya viene, bueno, esto de sólidos de revolución, esto es difícil que lo alcancemos a ver, pero de pronto pueda que nos alcance el tiempo. Eso es como una aplicación de la integral definida, ¿sí? Entonces, se llaman sólidos, pues porque son proyecciones de figuras de tercera dimensión en el en el plano cartesiano, es decir, en un plano de 2 dimensiones. ¿Sí? Y ahí ya se calculan unidades cúbicas. Para esto se necesitan bastantes formulitas, pero no es que sea tan complejo el tema porque pues nos valemos de esas fórmulas para calcular esas áreas. Bueno, aquí es esto lo que no estoy de acuerdo con este módulo y nosotros pues por directrices, digamos, del rector y de los a nivel nacional de la Remington, nos dicen que nosotros, los tutores o los profesores, podemos cuadrar los temas, ¿sí? Eh, Como mejor podamos prever para el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, a mí me parece más viable ver método de sustitución, luego integración por partes y después ahí sí, integración definida. Es decir, esto que estábamos viendo de integración definida, lo dejamos de último, porque pues la idea es seguir trabajando integración indefinida. ¿Qué significa integración indefinida? Pues que estas integrales no tienen numeritos acá en la integral, o sea, aquí no hay, en la parte de abajo hay un número y aquí en la parte de arriba tampoco no hay ningún número. Mientras si ustedes miran, por ejemplo, aquí en esta integral, ¿sí? Aquí hay un 0 y aquí hay un 2, ¿sí? Aquí hay un 0 y aquí hay un 10. Eso se llama una integral definida, ¿sí? Entonces, por eso es que a mí me parece como raro que ese módulo venga así si hasta los textos, los libros y demás, digamos, fuentes de información de cálculo integral, vienen primero los métodos, ¿cierto? O procedimientos para integrar, que es, como les decía, sustitución, luego partes, que es esta formulita, que era lo que yo les decía, U, V, de U y de V, ¿cierto? Y por último termina uno con fracciones parciales. Luego de fracciones parciales, ahí sí pasábamos a la integral definida, es decir, a los numeritos, eso que les dije que tenía abajo y arriba de la integral. Eso se llaman realmente límite inferior y límite superior de la integral. Bueno, muchachos, entonces, a grandes rasgos, este es el módulo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a calcular, vamos a ver el último tema que era el que yo les decía, de fracciones parciales, ¿sí? Que es el que no sé si alcancemos a ver. En otras palabras, hay dos temas que no sé si alcancemos a ver, que es integración por fracciones parciales y sólidos de revolución. Lo demás siempre lo alcanzamos a ver, siempre. ¿Sí? Y esperemos que ustedes estén bien para derivar. Si están bien para derivar, muchachos, vemos todo el módulo, ¿sí? Por mí no hay ningún inconveniente. Entonces, todo esto es fracciones parciales. Bueno, listos. Pasemos al currículo. Por favor, me confirman si están viendo el currículo. Sí, Sí, señor. señor. Listo, gracias. Entonces, ya nosotros aquí miramos, por ejemplo, que aquí solamente hay 23 páginas. Entonces ya es más pequeñito. ¿Sí? Entonces la diferencia del currículo con el módulo, pues, es bastante evidente porque el módulo, como yo les digo, es una guía temática. Mientras el currículo, ¿sí? Nos muestra la estructura de la asignatura en su plan de estudio.
Es decir, nos muestra como está aquí los créditos, ¿sí? Que son 3 créditos virtuales, eh, los objetivos, las competencias. Bueno, aquí hacen una pequeña reseña histórica, pero entonces el objetivo, la importancia, las competencias del saber, del ser, ¿sí? Y en algunos currículos ustedes van a encontrar como una tabla donde están los principales temas, pero solamente vienen enunciados, ¿sí? Entonces, los requisitos para ustedes entender, entonces miren acá lo que dice, que es lo que yo les he venido diciendo en toda la clase, que es tener un manejo adecuado del cálculo diferencial, ¿sí? Además, se espera que el estudiante cuente con las siguientes competencias básicas transversales, entonces, uso correcto de la lengua, capacidad de gestionar información, resolver, utilizar las TIC, ahorita pues lo estamos haciendo, a las malas, a las buenas, como sea, pero lo estamos haciendo, capacidad de leer, habilidad para aprender, bueno, muchas cositas, hay muchas competencias que ustedes necesitan para poder ver esta asignatura y unidades didácticas. Entonces ya ustedes se pueden estar dando cuenta, digamos, en qué se diferencia el currículo del módulo. Aquí se cogen los temas y se dice cómo se van a trabajar, nada más, pero no se dicen cuáles son ellos. ¿Sí? Entonces aquí se dice métodos de integración, son estos. Más sobre integración, métodos y esas cosas. Bueno, muchachos, son las 7:15 mientras termino de grabar la videollamada. Por ahí en unos 20 minutos les estoy enviando el nuevo enlace ahí por el grupo de WhatsApp. ¿Listos? Por favor, Listo. vayan consultando sobre derivadas. Eso es lo que vamos a trabajar ahorita. ¿Listos? Entonces, antes de que se corte, ahorita les voy a vamos a hacer una prueba diagnóstica sobre derivación, sobre el cálculo diferencial. Entonces, revisen ese cuaderno, regla de la cadena, de la potencia, todas esas cositas, porque vamos a partir de ahí. Y esa prueba diagnóstica, pues no es una evaluación.